Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección número 14 en nuestro estudio del libro de Daniel. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 9 desde el versículo 20 hasta el versículo 27. El versículo clave de la lección del día de hoy es el versículo 24 y este dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. El objetivo principal de la lección del día de hoy es reconocer el plan soberano de Dios, revelado en la profecía de las 70 semanas, mediante el cual Él, Dios, ha determinado redimir a su pueblo por medio del Mesías. En los versículos que estudiaremos el día de hoy encontramos esta famosa profecía de las 70 semanas. Este es un mensaje entregado por el ángel Gabriel que abarca un tiempo desde la restauración de Jerusalén hasta la consumación final de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Esta profecía es la respuesta de Dios a la oración del profeta Daniel, misma que estudiamos en la lección pasada. ¿Cuál era el propósito de esta oración de Daniel que vemos en los versículos 1 hasta el versículo 19? La restauración de Israel. Te invito a que en reverencia y en humildad estudiemos esta profecía. ¿Por qué en reverencia y en humildad? Porque tenemos que reconocer que hay elementos de esta profecía que no podremos entender, pero que sí podemos saber y comprender que Dios, en su soberanía, ha determinado un tiempo para traer justicia eterna, para terminar con el pecado, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Veamos la gloria de Dios en su plan redentor, su control sobre la historia y también la centralidad de Cristo como el cumplimiento máximo y perfecto de todas las profecías. Vamos a comenzar entonces con nuestros puntos de desarrollo, pero antes de esto, como ya te lo he pedido en ocasiones anteriores, toma un tiempo para leer el pasaje del día de hoy. Lee desde el versículo 1, todo el capítulo 9, para no perdernos el contexto del pasaje del día de hoy. Léelo una vez, dos veces, tres, ve haciendo conexiones dentro del pasaje del día de hoy, también con el pasaje que estudiamos en la lección anterior. Luego de haber hecho esto, entonces, vamos a estudiar nuestro pasaje. En primer lugar, vamos a considerar la oración escuchada y la respuesta de Dios en los versos 20 al 23. Este es el contexto inmediato de nuestro pasaje del día de hoy. Lo primero que observamos en estos versículos es que Daniel continúa orando en humillación a Dios por su pecado y por el pecado de Israel. Y es en este contexto que la pregunta central de toda la oración de Daniel es: ¿ya está por acabar el exilio? ¿Restaurarás Israel como lo prometiste? Recuerda que Daniel eleva esta oración luego de haber estudiado la profecía de Jeremías, misma que encontramos en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, y también el capítulo 29, versículo 10, en donde Dios a través de Jeremías indicaba un periodo de duración de 70 años de este exilio. Daniel se da cuenta de esto, se da cuenta que faltan pocos años, un par de años para terminar, para cumplir este periodo de 70 años. Entonces Daniel está orando por la restauración de Israel. En humillación, como lo estudiamos en la lección pasada, pide perdón por su pecado, por el pecado de Israel y por la misericordia de Dios, por amor a su nombre y para su gloria, pide perdón y restauración para Israel. El ángel Gabriel es enviado para dar respuesta a la oración de Daniel. Y esta respuesta revela el plan divino. Observa que la respuesta que Dios da al profeta Daniel se da en este contexto de oración. No separemos la lección anterior con esta en cuanto a el tiempo en el que ocurren estos eventos. Daniel está orando, Daniel continúa orando, Daniel no ha dejado de orar.
Y es en ese contexto que Dios envía su respuesta a través del ángel Gabriel. Y aquí observamos elementos interesantes, como por ejemplo, Dios envía percepción y entendimiento, ya que la respuesta a la oración de Daniel no aborda el término del exilio de estos 70 años, sino que aborda la victoria final y la victoria total de Dios sobre el mal. Para que Daniel pueda entender esto, para que Daniel pueda asimilar esto, necesita percepción y necesita entendimiento. Entonces observa cómo Dios se manifiesta en respuesta a la oración del profeta Daniel, pero no contesta según lo que el profeta Daniel está preguntando o queriendo tal vez escuchar o recibir. Dios da una respuesta según su plan, según su propósito, que es el propósito redentor, pero al mismo tiempo es Él quien entrega percepción y entendimiento, sin los cuales el profeta Daniel no podría entender esta profecía y sin los cuales tú y yo jamás podremos tampoco comprender las profecías, ni siquiera las escrituras. Necesitamos percepción y necesitamos entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Y ese entendimiento viene como una revelación únicamente de parte de Dios hacia nosotros. Este es el contexto de esta profecía. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en momentos más adelante nos ayudará a poder interpretar esta profecía desde un punto de vista, vamos a decirlo, desde un punto de vista balanceado. Se han propuesto muchas explicaciones para esta profecía, muchas aplicaciones. No voy a discutir cuáles son más apegadas al pasaje y cuáles no. Simplemente voy a proponer una interpretación que creo es una interpretación balanceada que se basa en el contexto de nuestro pasaje. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. En segundo lugar, la profecía de las 70 semanas, desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Acá vemos tres elementos importantes. El primero de ellos es lo que encontramos en el versículo 24, que es el propósito redentor de Dios. En este versículo se menciona un tiempo determinado que son estas 70 conjuntos de 7 o 70 semanas. No son semanas de días, sino que son semanas de años. Bueno, en este conjunto de 70 conjuntos de 7, tienen el propósito de llegar a alcanzar un objetivo. Y esto es 6 elementos importantes que se mencionan en el versículo 24. Estos 6 elementos podemos dividirlos en 2 grandes grupos. El primero de ellos son los elementos respecto del pecado y el segundo son los elementos respecto de la justicia. Los 3 elementos respecto del pecado que se mencionan en el versículo 24 son el fin de la rebelión, el término del pecado y la expiación por la culpa. La respuesta de Dios tiene que ver con el tiempo que se ha decretado para el pueblo de Daniel, para tu pueblo y la ciudad santa o tu ciudad santa. En primer lugar, entonces, respecto del pecado, el fin de la rebelión, el término del pecado y la expiación de la culpa. Observa que en esta profecía se está mencionando que estos elementos alcanzarán un punto clímax o un punto máximo. Llegará este momento que se ha determinado al final de estas 70 semanas, en los cuales se terminará por completo la rebelión. Se terminará por completo con el pecado y se expiará completamente la culpa. Para profundizar en estos elementos, puedes ir a Hebreos, capítulo 9, versículo 26, y también a Zacarías, capítulo 13, versículo 1. El segundo grupo de 3 elementos que encontramos en este versículo 24 tienen una orientación respecto a la justicia. En primer lugar, justicia eterna. En segundo lugar, confirmación de la visión profética. Y en tercer lugar, ungir el lugar santísimo o al santo de los santos. Entonces, tenemos 2 perspectivas en esta
en este versículo 24 que alcanzan, como te digo, una consumación, un punto clímax, un punto máximo de desarrollo en cuanto al pecado y en cuanto a la justicia. Para profundizar en este segundo aspecto respecto de la justicia, puedes considerar Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. Como te decía al inicio de este punto número 2 de la profecía de las 70 semanas, los 70 años de exilio que se profetizaban en el libro de Jeremías, si bien es cierto, llegarían a su término porque el pueblo de Dios, los judíos, serían liberados del exilio y eso ya está pronto a ocurrir en este momento. Observa que la respuesta de Dios al profeta Daniel es: estos 70 años en realidad se extenderán a 70 semanas de años o a 70 conjuntos de 7, que suman aproximadamente un total de 490 años. ¿Por qué? Porque estos 70 años de exilio no han sido suficientes. ¿Para qué? Para terminar con la rebelión, para terminar con el pecado, para expiar la culpa, para que se presente la justicia eterna, para que se confirme la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Entonces, esto es el primer elemento que observamos aquí en esta profecía de las 70 semanas. En segundo lugar, si consideramos los versos 25 y 26a, observamos ahí el tiempo del cumplimiento. Hay una segmentación de este periodo de 70 semanas. Primero se hace alusión a 69 semanas. Y este periodo de 69 semanas comienza desde el decreto de la restauración de Jerusalén hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, específicamente hasta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Respecto del punto de inicio de este periodo de tiempo, de estas 69 semanas, hay quienes proponen que es desde el decreto de Ciro para que los judíos puedan regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Eso lo puedes encontrar en el libro de Esdras, capítulo 1. Otros proponen que es el regreso de los judíos luego del decreto de Artajerjes, algunos años después de Ciro el Grande. Y este decreto de Artajerjes se cumple con Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Por qué hay quienes se inclinan más a esta segunda opción? Porque el mismo pasaje de Daniel que estamos estudiando hoy habla acerca de que Jerusalén sería reconstruida, sus calles serían reconstruidas y sus muros serían reconstruidos, no solamente el templo. Cuando se da la orden del primer grupo liberado desde la cautividad para regresar a Jerusalén con el decreto de Ciro, el propósito de este grupo era restaurar el templo. Es con Nehemías y el decreto de Artajerjes que se produce el inicio de la reconstrucción de la ciudad, incluyendo los muros. Por lo tanto, es probable que este periodo de 69 semanas tenga ese punto de inicio. Desde ese momento hasta que se cumplan estas 69 semanas, el punto final de estas 69 semanas se da en el momento en que Jesús entra a Jerusalén ese domingo de Palmas, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Se menciona aquí, como te decía, que Jerusalén sería reconstruida y que al final de estas 69 semanas se le quitaría la vida al ungido y pareciera que no habría alcanzado nada y que luego de esto se levantará el gobernante profetizado en la cuarta bestia del capítulo 7. Es decir, alguien que luchará contra Dios, alguien que luchará contra el pueblo de Dios, alguien que profanará el templo de Dios. Otro elemento que encontramos en esta profecía lo podemos observar en los versículos 26b y 27, que es el juicio y la consumación. Lo que se menciona acá es que luego de estas 69 semanas, cuando el ungido sea muerto y cuando se levante este gobernante, Jerusalén será destruida nuevamente. Se confirmará un pacto entre este gobernante y el pueblo de Dios por una semana, que sería esta semana 70,
Pero a la mitad de esta semana, el gobernante interrumpirá los sacrificios, interrumpirá las ofrendas y también vendrá la desolación. Esto lo puedes también conectar con lo que estudiamos en Daniel capítulo 7, versículo 25, también con 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, con Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y esto ocurrirá hasta el fin decretado sobre el profanador, sobre este gobernante. Puedes también ir a Daniel capítulo 12, versículo 7, que estudiaremos algunas lecciones más adelante. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 43. Estos son los elementos que observamos en la profecía de las 70 semanas. Ahora, como tercer punto de nuestro desarrollo, algunas interpretaciones de esta profecía. En primer lugar, quisiera comentar lo siguiente. Cuando tenemos una profecía, la estamos estudiando, toda la interpretación de esta profecía debe considerar el contexto inmediato en el cual esta profecía se da. Y no solamente el contexto inmediato, sino que el contexto general de toda la escritura. ¿Cuál es el contexto inmediato de esta profecía de las 70 semanas? La oración de Daniel. ¿Y cuál es la pregunta fundamental en esta oración? ¿Cuándo restaurarás a Israel? ¿Sí se cumplirán estos 70 años? ¿Y restaurarás otra vez a la nación de Israel? ¿La liberarás del exilio? El versículo 24 indica, como te decía hace un rato, que los 70 años profetizados por el profeta Jeremías no acabaron con estos elementos que se mencionan ahí en este versículo, en el versículo 24, y que por lo tanto se necesita un periodo más amplio, un periodo prolongado para alcanzar este punto máximo y así cumplir con estos 6 elementos. Pero la pregunta de Daniel sigue siendo el centro de gravedad de toda esta profecía. Tiene que ver con la liberación del exilio, tiene que ver con la restauración de la nación. Hay quienes proponen que esta profecía se cumplió con Antíoco Epífanes, quien ya estudiamos en lecciones anteriores. Este hombre fue un rey despiadado que hizo guerra contra Dios al hacer guerra contra su pueblo. Y que el reinado de este hombre y la opresión de este hombre sobre el pueblo judío vino a término por la rebelión de los macabeos. Hay quienes proponen que esta profecía se cumplió con él, pero creo que debiéramos preguntarnos, ¿se cumplió con Antíoco Epífanes el versículo 24? ¿Se llegó al cumplimiento total de estos 6 elementos? Creo que la respuesta es no. Hay quienes proponen también que esta profecía se cumplió con el Imperio Romano y con lo ocurrido en este desastre judío el 70 después de Cristo, cuando los romanos invaden Jerusalén, destruyen completamente la ciudad, destruyen el templo, cumpliendo también la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí caminando entre nosotros, en carne. Hay quienes, como te digo, proponen esto como el cumplimiento de esta profecía. Pero nuevamente tendríamos que hacer la misma pregunta. ¿Se cumplió el versículo 24 en su totalidad? Hay otros que proponen que esta profecía hace referencia a la primera venida de Jesús, a la destrucción del templo el año 70 después de Cristo y a la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá no en humildad, sino que vendrá en poder y en juicio para terminar con el pecado, terminar con la rebelión y así cumplir totalmente todos los elementos del versículo 24. Si lo observamos desde esta perspectiva, las 69 semanas iniciales de esta profecía pueden tener un cumplimiento cronológico. Literalmente, si sacamos cuentas, puede tener un cumplimiento, pero hay una semana que todavía está perdida. Es lo que se conoce como esta semana 70 del profeta Daniel. Ahora, estos 70 conjuntos de 7 hacen referencia a un tiempo determinado. Como te decía al inicio de la lección, podemos proponer muchas interpretaciones respecto a cuánto tiempo durará esto.
tomando ciertos elementos históricos que nos pueden llevar a ciertas conclusiones. Sin embargo, el punto central de esto es que Dios ha decretado un tiempo. Dios ha decretado el tiempo del fin de la maldad. Esta última perspectiva que te comento, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción de Jerusalén el año 70, y este periodo en el que se nos ha prometido la segunda venida del Señor y que estamos esperando que todavía suceda para la consumación final del plan redentor, es la perspectiva de que el reino ya fue inaugurado con nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, pero que aún no alcanza su plenitud. Es decir, con Cristo en su primera venida el reino llegó con perdón, con justicia, con paz y con salvación, pero estos elementos alcanzarán su punto máximo solamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. En teología esto se conoce como el reino del ya, pero todavía no. El reino ya fue inaugurado, pero todavía no alcanza su plenitud. Y esta perspectiva se basa en algo que va mucho más atrás o mucho más profundo, que tiene que ver con hacia dónde apunta el exilio de Judá en Babilonia. Este exilio apunta finalmente al exilio de la humanidad de la presencia del Señor. Si vamos a Génesis 3, en ese capítulo podemos leer la historia de la caída del hombre. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, en un estado perfecto de unión, en un estado perfecto de paz, de justicia, sin pecado alguno. El hombre cae de esa condición al ser tentado por Satanás. Y este pecado del hombre literalmente lo separa de Dios. Desde una perspectiva espiritual, este exilio de Judá revela este exilio del hombre, quien fue separado de Dios en Génesis 3, desde ahí en adelante, y quien regresará a la presencia del Señor en la consumación del plan redentor del Señor, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo importante a considerar es que en esta perspectiva del exilio del hombre, Dios ha decretado un tiempo para que este exilio termine y para que el pecado termine, para que el perdón llegue a su punto máximo, para que la expiación de culpa alcance el clímax y para que la justicia de Dios sea una justicia perfecta. Mucho de esto ya lo podemos observar desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de su sangre entregada en la cruz, el Señor nos limpia de todo pecado. A través de su sangre, de su muerte y de su resurrección, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido insertados a su pueblo, a esta Israel espiritual. Sin embargo, aún estamos sufriendo los efectos del pecado en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, corrupta debido a la caída y al pecado de Adán allá en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3. Por eso, quienes hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos esperando esta consumación total y final del plan redentor del Señor, y esta profecía apunta hacia allá. En último lugar, ¿cuáles son algunas implicaciones de esta profecía de las 70 semanas? En primer lugar, Jesús es la respuesta para alcanzar la plenitud del versículo 24. Fuera de Él, ninguno de nosotros puede, ni podrá, ni podría alcanzar este punto clímax que se menciona en el versículo 24. Por lo tanto, esta profecía apunta hacia Jesús como el cumplimiento supremo de ella. En esta profecía se menciona que el ungido sería asesinado y aparentemente sin conseguir nada. Esto se cumplió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Observa cómo Dios le está revelando su plan al profeta Daniel y cómo el profeta dejó por escrito todo lo que ocurriría para que los lectores posteriores pudieran también estudiar y entender esto. ¿Por qué no lo entendieron así? Bueno, como comenzábamos el estudio del día de hoy, para poder estudiar y comprender profundamente
las Escrituras en su aspecto correcto, necesitamos la revelación de Dios. Si no hay revelación de Dios, entonces habrá un entendimiento incorrecto de las Escrituras. En segundo lugar, la segunda explicación, que ya te la comentaba también en el punto 3, es que el exilio de Israel en Babilonia es la sombra del exilio de la humanidad, misma que comenzó en Génesis capítulo 3 y que terminará con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y la consumación del plan redentor. En tercer lugar, Jesús es quien vino a poner fin al exilio. Este exilio que comenzó en el huerto del Edén. Es Jesús quien trae el reino de Dios, es Jesús quien inaugura el tiempo del reino de Dios aquí en la tierra y cuyo reino va en un sentido progresivo hasta alcanzar el punto máximo. Este aspecto del reino del ya, pero todavía no, que se desarrollará completamente en todo su esplendor en la consumación del plan redentor de nuestro Señor. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de aplicación a partir de la lección del día de hoy. En primer lugar, te animo a memorizar el versículo principal de esta lección. Ya sabes, si no puedes memorizarlo palabra por palabra, entonces considera la idea principal. Esa idea principal guárdala en tu corazón, memorízala y compártela con tus compañeros en tu reunión de grupo en casa. La segunda pregunta para tu estudio personal, para nuestro estudio personal y también para los grupos en casa es la siguiente. ¿Qué nos enseña la respuesta de Dios a la oración de Daniel? Para profundizar en esta pregunta, te invito a considerar el contexto. Daniel está orando con una petición en mente y Dios le responde no según la petición de Daniel, necesariamente o estrictamente hablando, sino que según el plan redentor de él, de Dios. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo a Daniel, entre otras cosas, es: Daniel, estás pidiendo por la restauración de Israel, pero yo te voy a revelar mi plan de la restauración final, no solamente la salida de Babilonia, sino que la restauración final en un sentido espiritual. Por lo tanto, esta respuesta de parte de Dios a Daniel, creo que entre muchas cosas que nos enseña es esta. Dios nos responde respecto de su plan. Puedes profundizar en este tema. Otra tiene que ver también, por ejemplo, con que la respuesta de Dios se da en el contexto de la oración. Daniel no dejó de orar. Daniel continuó orando y es en ese contexto que Dios envía su respuesta. Por lo tanto, podemos aplicar también esta realidad a nosotros, cuestionándonos a nosotros mismos en el sentido de lo que yo quisiera saber, conocer, recibir, ¿es simplemente un deseo o estoy orando fervientemente por eso? En tercer lugar, a pesar del anuncio de juicio y destrucción, ¿qué esperanza nos ofrece este pasaje? Para abordar esta pregunta, quisiera invitarte a considerar lo siguiente. Dios ha determinado un tiempo y ese tiempo es inamovible. Tú y yo aún no sabemos cuál será el tiempo de duración de esta semana que cumple las 70 semanas. Sin embargo, lo que sí sabemos y podemos estar seguros es que Dios decretó un tiempo y si Dios lo ha decretado, Él lo cumplirá. ¿Para qué? Para acabar totalmente con el pecado, para traer justicia eterna y perfecta y para restaurar totalmente la relación entre nosotros, personas caídas, con Él. En cuarto lugar, ¿hay situaciones en tu vida en las que necesites recordar que Dios ya tiene un tiempo decretado? Esta pregunta ahora apunta hacia dentro de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. No necesariamente mirando hacia el futuro, como en la pregunta anterior, sino que más bien respecto a las situaciones que tú y yo vivimos en el día a día. El exilio de Israel tendría un fin, que se dio luego de los 70 años profetizados por el profeta Jeremías. Y el pueblo de Judá regresó a Jerusalén. Por lo tanto, necesitamos recordar que Dios tiene un tiempo decretado y en qué situaciones de nuestra vida necesitamos recordar esto. Cobra ánimo a través de esta reflexión. Las situaciones que estemos pasando,
sea por nuestro pecado, sea porque Dios lo permitió por alguna razón que Él conoce en su soberanía. Si nosotros volvemos a Él en arrepentimiento y fe, Dios ha decretado un tiempo para que esa situación termine. Por lo tanto, cobra ánimo a través de la reflexión de esta pregunta. En último lugar, si Dios ha revelado su plan para traer justicia a través de Cristo, ¿estás participando activamente en compartir este mensaje con quienes no lo saben? Para responder a esta pregunta, evalúa tu propia experiencia, tu propia vida. Evaluemos nuestra propia vida y nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, de compartir esta buena noticia con quienes aún no conocen al Señor. Estamos abrazando la gran comisión, estamos abrazando el compartir las buenas noticias con quienes no conocen a Dios todavía. Estamos llegando al final de nuestra lección número 14. Hay muchas formas en las que pudiéramos abordar esta profecía e interpretarla. Finalmente, si nos ceñimos al contexto, se trata del fin del exilio. Se trata de la restauración total y espiritual del pueblo de Dios. Hacia allá apunta este lugar, esta profecía, y también nos deja ver algunos elementos que también toda la Biblia a los cuales hace referencia, como por ejemplo el periodo de tribulación, el periodo de sufrimiento, el periodo de guerras, el periodo de la abominación desoladora, de la cual habla Daniel, de la cual se habla en 2 de Tesalonicenses, de la cual nuestro mismo Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 13 o en Marcos 13, que también leemos en Apocalipsis. Tengamos esperanza, tengamos fe, no dejemos de asombrarnos y de maravillarnos por la gloria de Dios, quien en su soberanía ha determinado cómo sucederán todas las cosas, nos ha dejado ver cuál será el curso de la historia y al mismo tiempo promete que todo tendrá un fin. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.